Bienvenidos, bienvenidas a esta charla de Planeta SOS o Salvemos el Planeta. Y vamos a estar compartiendo tips de conciencia ambiental para poder aplicar en nuestras casas, en nuestros hogares. Todo esto en vísperas del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, y hay también muchas charlas interesantes para que puedas participar. Por eso hoy vamos a estar hablando específicamente de los residuos y de algunos tips para poder empezar a conocerlos y separarlos en tu casa. Todo esto te va a preparar para la charla del 5 de junio, en la que te vamos a contar después bien acá cómo anotarte para participar. Entonces, ¿qué tenemos que saber a la hora de empezar a ver cómo separar nuestros residuos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Saben, hay dos formas de separar los residuos en el hogar. La primera es separación domiciliaria, ¿no? En húmedos y secos, puede ser en orgánicos y en inorgánicos, puede ser en reciclables y basura. Depende en qué lugar de Latinoamérica estés, es en función de cómo vas a separar tus residuos. Porque en todas las regiones, en todas las comunidades, en todos los barrios, se hace de manera distinta. Entonces, la primera invitación en estas semanas previas del Día Mundial del Ambiente es que averigües en tu lugar de origen, en tu lugar de vivienda, cuál es la forma en la que separa tu municipio, tu comunidad, los residuos. Esa es la separación domiciliaria. Después también en la estrategia de gestión integral de los residuos hay una segunda forma de separarlas, que es en las plantas de clasificación y separación. En toda Latinoamérica, cuando las personas no separan la basura en el domicilio, hay plantas en las que llegan tus residuos en una sola bolsa y personas que los separan, para poder aprovechar la fracción reciclable de esos residuos. Entonces, también podemos, en esta segunda opción, en las plantas de separación y reciclaje, por ejemplo, aquí en Argentina se hacen esa separación de manera manual. En muchos países está automatizada, se hace de forma robótica. Entonces, por ejemplo, hay un imán que saca los metales por un lado y por el peso de las cosas van separándose en distintas corrientes. Lo que siempre recomendamos es no llegar a la planta, sino que la basura se pueda separar en el domicilio. Sabemos que es un desafío que todavía nos falta un montón, y por eso en este desafío de SOS Planeta, te invitamos a que empieces a incursionar en cómo hacer para separar la basura en tu casa. Entonces, el primer consejo es identificar tus residuos, saber qué residuos y cuántos residuos generás. Y para identificarlos, esto está muy relacionado con tus hábitos de consumo. Si vos comprás plásticos, vas a generar plásticos. Si vos comprás cartones, vas a generar cartones. Entonces, esa es la primera invitación que les hacemos el día de hoy, que les quiero hacer el día de hoy. Mantener los reciclables limpios y secos también es una forma de respetar a quienes trabajan en el reciclado, ¿no? Hay mucho reciclado informal, entonces te recomendamos sacar, por un lado, los que son reciclables y por otro lado los que son orgánicos o que podemos hacer compost. Y el segundo paso es entonces, ¿cuáles son esos materiales reciclables? ¿No? Y entonces el segundo paso lo vamos a llamar clasificar. Antes de clasificar, les cuento que los orgánicos son aquellos residuos que han tenido vida o que vienen de plantas y de animales. En general puede ser, no sé, las plumas de las aves, pueden ser, bueno, la yerba. En Argentina tomamos mucho mate, entonces decimos la yerba, pero puede ser los saquitos de té, puede ser las cáscaras de frutas, las cáscaras de manzana. Todo lo que sea orgánico, el planeta tiene la capacidad de degradarlo naturalmente. Y por otro lado están los reciclables, que están acá. Yo se los estoy mostrando con el puntero, no sé si lo están viendo. Vayan contándonos en el chat qué les parece esta charla mientras tanto. Entonces acá es importante ver cómo se clasifican estos residuos, ¿no? Yo hice una división bastante completa, pero en general podemos ponerla toda en la misma bolsa. Acá también tenemos que averiguar cuáles son las cooperativas de reciclaje cerca de tu lugar de origen, en donde vivís, y cuáles son las oportunidades de que esas
empresas o quizás esas cooperativas de trabajadores, de trabajadoras de Latinoamérica, se lleven esos residuos para poder reaprovecharlos. Este es el tema que vamos a ver más profundamente hoy, vamos a aprender a clasificar los plásticos. Así que como pueden ver, el plástico es, lo asociamos con reciclables, pero no todos los plásticos se pueden reciclar. Hoy vamos a ver, aprender a clasificarlos en casa. Después los cartones, por ejemplo, los tubos de papel higiénico o cartones de la cocina, las cajas de mudanza, ¿no? Las cajas de los alimentos, en general se pueden reciclar, siempre y cuando no estén sucias con aceite, o por ejemplo, ¿vieron que hay cartones que tienen como un film brillante? Que ese film lo que hace es que es un film plástico y hace que ese cartón no se pueda reciclar. Entonces vamos a chusmear en casa, a ver en casa estas semanas, si tenemos algún cartón para poder reciclar, y si ese cartón tiene un film plástico, ese cartón entonces no sería reciclable. Está bueno, ¿no? Empezar a mirar esto. Yo siempre digo que reciclar en el hogar es un acto de amor y que va a tener más preguntas que respuestas. Entonces, para quienes ya lo están haciendo, por ahí conocen de lo que estoy hablando, y para los que no lo estamos haciendo todavía, podemos empezar a incursionar y ver cómo hacer este desafío, cómo llevar esto adelante. Saben, los residuos es una de las principales problemáticas que tiene el planeta Tierra, entonces está bueno empezar como a tomar compromiso para poder tener más conciencia ambiental, para poder generar menos residuos. Ahora lo vamos a seguir viendo. El papel lo mismo, apuntes viejos, publicidades, las revistas que tengan quizás también este film plástico, lo que las vamos a reconocer porque cuando las miramos son como brillosas, tampoco se pueden reciclar. Entonces sabemos, antes de comprarlas, por ahí podemos evitarnos generar ese residuo. Después todo lo que sea el vidrio, las botellas de vidrio, los espejos, los recipientes, siempre fíjate si podés reutilizarlo antes de poder reciclarlo, qué sé yo, transformarlo en un florero, o esos frasquitos que usamos de nuevo para llenarlos con cosas distintas en casa. Y por último, los metales. Los metales tienen que ver con las llaves de que son de cobre, de aluminio, ¿sí? Los cierres de camperas rotas. Dice que en el caso de la rotura de vidrio es importante que lo envuelvas en algún papel para que la persona que saca el residuo de tu domicilio no se lastime, ¿sí? Si se fijan, todo el camino de los residuos, una vez que uno los tiró en la casa, en la basura, tiene todo un camino después bastante largo, que es que hay un transporte, ese transporte lleva los residuos desde tu domicilio, quizás a una planta de reciclaje, o si hay separación domiciliaria, puedes llevarlo a una planta de transferencia, en donde los camiones municipales, que por ejemplo pueden ser compactadores, pero son chiquitos, sirven para recorrer las comunidades, en esas plantas de transferencia se pasan a camiones más grandes, con mayor capacidad, para poder evitarse el combustible. Entonces, todo lo que vos puedas evitar que esos trabajadores que tocan los residuos y la basura se pinchen o se lastimen, es muy importante. La basura no termina cuando yo la tiro en mi tacho, sino que tiene todo un recorrido de logística inversa, se llama, en el que hay trabajadores, en el que hay emisiones de dióxido de carbono al ambiente, porque los camiones que trasladan esos residuos generan dióxido de carbono, ¿no? En el combustible que utilizan, y van a un relleno sanitario o a un vertedero. En general, en Latinoamérica todavía hay basurales a cielo abierto, en donde se tiran en descampados y se dejan abandonados. Entonces, fíjate qué importante es empezar a separar estos residuos en origen y poder recuperar y reciclar la fracción que vamos a hablar ahora con un poquito más de detalle. El mundo de los plásticos, a mí me encanta el mundo de los plásticos, porque yo quizás veo esto como desafíos y no como problemas. Es hora entonces de que pensemos a ver todas estas cosas como desafíos y no como problemas. ¿Alguna vez habías prestado atención a esto? A que los plásticos tienen números. Tienen números del 1 al 5. En Argentina, por ejemplo, en nuestro país, se reciclan del 1 al 5, y los plásticos 6 y 7 no tienen forma en Argentina de ser reciclados, lo que no quiere decir que en otros países sí se puedan reciclar, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a ver uno por uno.
El número 1 son botellas de bebida, botellas de agua y envases de aceite. Tiene que decir 1. PET significa polietileno terftalato. Así como les digo, es re difícil. En la próxima vamos a ver bien cómo se escribe, pero se los quería contar. Entonces, por ejemplo, las botellas de gaseosa, que son de plástico, tienen el número 1 que es PET. Es como el plástico más común, el plástico que más se recicla. Fíjate algo que te voy a decir. ¿Cuánto dura una botella de plástico en tu mano? La compraste, te tomaste la gaseosa, te tomaste el agua, sin embargo eso te dura 20 minutos y está enterrado en un basural durante casi, no sé, 500 años. Después tenemos el PEAD, que es polietileno de alta densidad, las bolsas del supermercado, los implementos de aseo. Por ejemplo, acá tengo para mostrarles, no sé si se ve ahí, el número 2. Bueno, este es una crema para peinar, que yo la uso para mis super rulos, es plástico número 2. Deberíamos tener la obligación de tener los números en los plásticos puestos, así que les voy a invitar también esta semana, antes del Día Mundial del Ambiente, que revisen en todo su hogar, en toda su casa, si sus plásticos tienen estos números o no los tienen. PEAD quiere decir polietileno de alta densidad. Las bolsas del supermercado, miren, les voy a mostrar. Esta es de PEAD. ¿Cómo lo reconozco a diferencia de otros plásticos? Es que si yo lo estiro, ¿ven? Es flexible, se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, y después recién se rompe, ¿ven? Eso, si no tiene el número, quiere decir que es plástico 2, número 2. A diferencia de este, ¿ven? Este plástico que yo lo estiro, miren, lo estiro, y no se estira, se rompe. Este es número 5, que igual lo tiene acá. A ver si se ve. Dice polipropileno. Entonces, nuestro desafío de esta semana va a ser identificar los plásticos. Los 3, ahora les voy a contar qué se hacen con estos plásticos. Los 3 son PVC, son tubos, cañerías, cables eléctricos, envases y detergentes. El número 4 son polietileno de baja densidad, los manteles, envases de cremas y shampoo también, bolsas para basura. Acá quiero hacer un parate, fíjate, podés tener una crema enjuague o un shampoo que sea 2, que sea 4 o que sea 5, y en función de eso vas a tener que saber si se recicla o no. Por eso les digo que en Argentina el número 5 no es reciclable. Polipropileno, ejemplos son las mamaderas, las tapas de botellas, los vasos. El PS es que se llama poliestireno, los vasos, los platos, los cubiertos. Este, por ejemplo, vasito reciclable, ¿ven? Reutilizable de plástico, este es PS. Se puede recargar varias veces, no hace falta, no es un plástico de un solo uso. Igual que este, que tengo acá de mi botellita, recargable de agua, ¿sí? Estos son plásticos reutilizables y no hace falta que los tires una vez que los dejaste de consumir. Sin embargo, no se recomienda, por ejemplo, en las botellas de gaseosas, volverlas a recargar una y otra vez, porque como son de PET, el PET sí es de un solo uso cuando hablamos de alimentación. Es muy interesante este tema y vamos a profundizar mucho más en la charla del 5 de junio, pero no quería dejar de darles algunos tips para poder usar ahora y agregarlo a nuestro conocimiento del hogar. Y después, por último, los plásticos 7, fíjense, son teléfonos, artículos médicos, juguetes, se llaman otros plásticos a los que no entran en la clasificación anterior. Por ejemplo, yo acá tengo esta bolsita de azúcar que dice PS número 7. No sé si se ve ahí el 7, está dado vuelta capaz. Se los muestro chiquitito, pero para que ustedes después en la casa lo puedan identificar. Y los 7 en general son los que van a la ecobotella, ¿vieron? Los que no tienen forma de ser reciclados, los que no sabemos de dónde vienen, van a las ecobotellas y a las botellas de amor. Fíjate también que en el número 7 hay envases de golosinas que tienen de un lado una parte metálica y del otro el plástico. Entonces es interesante que las pongamos ahí en las ecobotellas. Sin embargo, todos los demás, antes de ponerlos en las ecobotellas, estaría bueno que averigüemos si se pueden reciclar y recuperar. ¿Por qué? Ahora les voy a contar en la próxima. Fíjense, ¿no? Todo lo que se puede hacer con estos plásticos que empezamos a identificar en casa, ¿no? Fíjense, con el PET, con el polietileno terftalato,
acá hay ejemplos, como decíamos, las botellas de gaseosa, algunos envases de comida, podemos hacer buzos polar, podemos hacer bufandas, podemos construir fibras textiles, hay muchas marcas buenísimas de ropa que ahora están haciendo los bares, los shorts de baño de este material. Después, el PEAD o polietileno de alta densidad, las bolsas de supermercado, y vieron esas cajas que son rígidas, en donde traemos las verduras, en algunos casos, también podemos construir bolsas de plástico, podemos construir también botellas en las que vienen los productos de limpieza, y del PVC, ¿se acuerdan que decíamos? Tiene cloro, es policloruro de vinilo, podemos transformarlo en suelas de zapatos y en madera plástica para hacer cercos y para construir decks y esas cosas. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque si nosotros no lo separamos en casa, esto va a quedar enterrado en un relleno sanitario o en un vertedero, en un basural durante millones de años sin poder ser aprovechables. Entonces también estamos enterrando dinero en algún punto, ¿no? Fíjate también en tu lugar, en tu domicilio, si tenés alguna empresa que haga productos reciclables. Cada vez están habiendo más empresas. Entonces tenemos el número 4, que se pueden hacer bancos de plaza, mangueras y baldes. Tenemos el polipropileno, que les contaba hoy, que pueden ser las jeringas, los envases de gaseosas y los baldes. Incluso algo que parece, ¿ven? Un plástico normal, puede ser polipropileno también. El polipropileno cuando yo lo estiro se rompe, como les contaba hoy. No es flexible. Y muchos de los trabajadores que están en las plantas de separación, como no tienen el número de plástico, hacen esa muestra que yo les dije, esa prueba. Entonces, si se estira es 2, y si no se estira es 5. Y van reconociendo los plásticos a medida de cómo son sus propiedades. En general debería ser una ley que todos los plásticos tengan su identificación, pero todavía no sucede, al menos en el país nuestro. En Latinoamérica estamos peleando mucho los ambientalistas con este tema de la ley de envases, para saber qué plástico estamos comprando, ¿no? Porque por ahí lo podemos prevenir antes de llevarlo a casa. Y el número 6, que se llama poliestireno, el tergopol también es número 6. Fíjate esto qué interesante, los envases de yogur y la crema y eso es poliestireno. Y hay solo, por ejemplo, en Argentina hay solo una empresa que lo puede reciclar. Fíjate en tu país, si todo lo que generamos no puede ir solo a una sola empresa. Entonces es muy interesante todo lo que está haciendo la Fundación del Arte de Vivir respecto de esto, ¿no? De generar conciencia ambiental. Sri Sri Ravi Shankar, que es nuestro fundador, siempre fue pionero en todas estas cosas. El reciclaje, eliminar los productos tóxicos, plantar más árboles, hacer huerta orgánica. Mucho de esto vamos a aprender el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente. Y por último, les quería contar, los 7, que son los otros, es todo lo que no entró en la clasificación anterior. Puede ser cosas desde adentro de los autos, los colchones, cosas de la construcción, botellones de agua, y también pueden ser de estos plásticos que a veces parecen reciclables, pero que dicen el número 7 en su envase. Así que muy interesante, ahora te invito a ver cuáles son estos residuos plásticos en tu hogar, y que el día 5 nos cuentes. Ya vas a ir preparado a la charla que te vamos a invitar, ya vas a ir con este conocimiento previo, entonces que nos cuentes si pudiste identificar tipos de plásticos, si pudiste empezar a separar tu basura. Y te voy a dar 4 tips para facilitar el reciclado en tu casa. El primero es preferir los productos que tengan menos envoltorios. Más del 30% de los residuos corresponden a los envases y los embalajes de los productos. Durante el aislamiento de la cuarentena, se abrió el primer supermercado libre de envases en Argentina. ¿Lo sabías? Se llama Zero Market. Es un muy buen ejemplo para empezar a ver estas iniciativas. El número 2, o el número B, es sin dudas adoptar el tema de la botella ecológica o los termitos, ¿sí? Es un muy buen uso o muy buen paso para no consumir botellas de plástico que no se reutilizan, de un solo uso. ¿Cuántas botellas de plástico consumís en la semana? Sería una buena pregunta para empezar a cambiar. El número 3, o el C,
apoyar iniciativas y emprendimientos y productos que trabajen a partir de artículos reciclados. Buscarlos en las redes sociales, darle likes a sus publicaciones y también participar de los proyectos de voluntariado del arte de vivir y de las charlas del arte de vivir. Y por último, el 4, ¿cuál creen que es la clave para sostener estos hábitos? Sin dudas, tu energía tiene que estar alta para poder empezar a ver y reciclar estos residuos. Entonces, el mind management, el yoga, la meditación, la respiración, todas las herramientas de la Fundación del Arte de Vivir, te van a ayudar a tener tu energía alta para poder empezar a tomar compromiso un poco más sobre el planeta. Decimos SOS planeta porque cuando estamos bien nosotros, recién ahí podemos cuidar a los otros y a los demás. Entonces es una invitación muy linda para que puedas sumarte en esta campaña del Día Mundial del Ambiente, donde también vas a conocer todos los proyectos de servicio vinculados a la conciencia ambiental que tiene el arte de vivir en toda Latinoamérica. Ya les conté, es desde plantar árboles, luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, ir a las zonas donde hubo catástrofes y desastres naturales y se llama alivio del trauma, en donde ahora, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando mucho con la comarca andina que se incendió, en Brasil también tenemos incendios. Fíjate en tu lugar de origen cuáles pueden ser esos desafíos. Y sumate el 5 de junio a celebrar con nosotros el Día Mundial del Ambiente. Te esperamos. De paso les dejo mis redes sociales. Yo, aparte de ser voluntaria de la Fundación, soy directora de Espacio Sustentable y quedo atenta para lo que necesiten. Mis cariños.